vamos a hablar de un tema que puede resultar un poco extenso. Realmente voy a plantear como algunos puntos para conversar, porque ese es el espíritu de esto, más allá de una conferencia magistral. Mi experiencia viene no tanto de la creación de contenidos o del arte, cosa que envidio mucho, sino más desde nuestra labor como académicos, desde la investigación. Y en el grupo de investigación, a pesar de que se llama Jóvenes, Culturas y Poderes, hay una línea de investigación pues, que yo desarrollo en el grupo, que es la de infancias en plural. Por esa razón, la conversación está como ubicada en esas categorías. Infancias, pues es una gran discusión que viene haciendo carrera en el país. De hecho, recién la Universidad Pedagógica y la de Antioquia armaron una maestría en infancias. Y en la distrital, pues también ha sido una gran tradición en la licenciatura en Pedagogía Infantil y ahora en una maestría que también tiene ese nombre. Pero también voy a incluir el problema de familias, muy complejo porque ese es otro campo de investigación en el que, no sé, el trabajo social, los estudios culturales, la sociología ha hecho desarrollos muy importantes, pero me interesa al menos dejar planteados como algunas preguntas en relación con el tema de familias. Y el tercer elemento es el de comunicación digital interactiva. Una categoría que para algunos quizás es conocido, en la medida en que pues básicamente es algo que explicita una nueva forma de comunicación en el mundo contemporáneo. Quizás lo que está de fondo aquí, o el punto de partida, es que esta discusión se enmarca en un tránsito, en una transición que hoy estamos viviendo de la comunicación de masas analógica a una comunicación digital e interactiva, que en realidad pues hay unos autores que lo han desarrollado de una manera muy detallada. Bien. El orden de el propósito de esta conversación en estos minutos que tengo es quizás reconocer las transformaciones de orden sociocultural, ontológico y cognitivo de los niños y de las niñas, quizás haciendo énfasis en primera infancia, a la que yo le voy a llamar generación TM, generación transmedia. Y ahora explicaré un poco por qué me arriesgo a plantearlo así, a partir de su participación en la comunicación digital interactiva. Digamos que ellos desde muy pequeños ya ingresan en este escenario de comunicación, así como las implicaciones de estos cambios en la crianza, que es una tarea fundamental de la familia, quizás de los papás directamente, pero también hay otros agentes socializadores y educativos que hacen esas tareas, la socialización y la educación. Bien, el orden pues se basa en 6 puntos, algunos antecedentes solamente para señalar pues como qué hemos recorrido en la investigación y por qué nos arriesgamos a afirmar algunas cosas. En segundo lugar, algunos puntos de partida que son, digámoslo así, como las hipótesis para la conversación que les quiero proponer. Luego vamos a desarrollar un elemento, digamos, de manera muy general, porque sobre esto pues hay unas grandes discusiones en este momento, que es la noción de comunicación digital interactiva, digamos como un poco para ubicar cuáles son los atributos de esa nueva forma de comunicación y por qué eso de alguna manera tiene relación con los niños y las niñas. El cuarto elemento es pues también otra gran discusión, pero digamos no quiero hacer como ese recorrido histórico, sociológico, sino sencillamente ubicar algunas coordenadas de por qué hablamos de infancias en plural y por qué particularmente ciertas expresiones de la infancia tienen que ver con esta idea de generación transmedia. Luego vamos a hablar un poquito sobre la crianza y la socialización en las familias y al final sobre la educación en el mundo institucional, ¿sí? Porque así estemos hablando de centros de desarrollo infantil o los jardines de preescolar como clásicamente se les ha llamado, o escuela, igual ahí hay un componente de lo institucional que es importante tener en cuenta. Bien, igual educación puede haber en la familia, educación puede haber en la comunidad, ¿sí? Pero digamos que aquí por eso lo enmarco en lo institucional justamente para ver de qué se trata. Con mucha humildad, no se trata de, sobre esto hay personas que han escrito y que quizás son mucho más autorizadas para hablar de los temas, pero solamente quiero mostrar esto con el fin de un poco decirles, hay algunas aproximaciones desde la investigación que nos han permitido plantear algunas cosas, pues porque a veces le dicen a uno, profesor, pero usted, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Sí? Como, ¿usted de dónde saca eso? Entonces hay tal vez 3 antecedentes, un texto, un trabajo que hicimos incluso con algunas personas de acá, con Jaime Alejandro Rodríguez, por ejemplo, que participó en esto y que viene trabajando el tema de cibercultura hace un buen tiempo.
Entonces aquí hay un trabajo sobre infancia, cibercultura y subjetividades que realmente compila unos trabajos de investigación de profesores que se empiezan a aproximar, les estoy hablando del año 2009, 2010 a este asunto, digamos en donde resultaba un poco novedoso hablar de cibercultura, ¿no? Y estas cosas, digamos, de la subjetividad, en el entendido que al parecer, o en ese momento estábamos considerando que hay un nuevo estatuto ontológico de los niños y de las niñas. Es decir, que una cosa es la infancia pensada como un asunto de la fragilidad, la inocencia, el juego y ese tipo de cosas, y otra cosa es pensar la experiencia infantil en el mundo del consumo, en el mundo de las pantallas, ¿sí? En el mundo incluso de la experiencia estética. Entonces ahí hay otras coordenadas de la infancia que nos ponen a pensar, pero que además nos ponen un aprieto, sobre todo a los profesores, y es que muchas teorías modernas sobre la infancia, piensen en las etapas de desarrollo de Piaget, parece ser, serían insuficientes hoy para poder explicar la realidad, las necesidades y los intereses de ellos y de ellas. ¿Sí? Claro que esto es un poco atrevido, ¿no? ¿Quién es uno para decir que Piaget ya no nos funciona, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es que ya no es tan cómodo tomar ciertas teorías que nos hablaban de la infancia y desde allí intentar investigar o explicar quiénes son. Así que, pues esa es como un poco la aproximación que hay acá. Este es un trabajo sobre jóvenes que quizás se sale un poco de la coordenada de infancia en este momento por las particularidades, pero que me parece interesante mostrarlo en el sentido que aquí hay un descubrimiento de cómo los sujetos desarrollan formas de acción colectiva a partir de la comunicación. Para mí fue un descubrimiento en el año 2010 el Festival Ojo al Sancocho, que quizás muchos de ustedes conocen, que se desarrolla en Ciudad Bolívar. He entendido que ahí hay una forma de comunicación alternativa que se da a partir del agenciamiento de no solo de jóvenes, sino de niños y niñas que hacen video y cine en la localidad de Ciudad Bolívar. Y es una cosa súper interesante, pero también otras experiencias de grafiteros, de gente que está haciendo contenidos alternativos, bueno, una serie de cosas. Y este que es un trabajo más sobre la comunicación digital interactiva y que quizás es la base de algunas de las cosas que voy a señalar hoy. Algunos puntos de partida, voy a decirlo muy rápido para no quitarle tiempo a lo que más nos interesa. Ofrezco disculpas un poquito por la extensión del texto. Esto va a ir desapareciendo a medida que vayamos avanzando. Lo primero es que yo diría que hoy estamos asistiendo a unos conflictos intergeneracionales que están, digamos, principalmente explícitos en el escenario familiar, en el escenario escuela, y quizás en otras instituciones, por ejemplo, piensen en las instituciones que hacen algún tipo de acompañamiento o asistencia psicosocial, por ejemplo, a niños y niñas víctimas del conflicto armado, que hoy de alguna manera esto está proliferando. Y digamos, este conflicto intergeneracional podría tener muchas explicaciones, ¿no? Pero quizás la explicación que le han dado algunos autores a este fenómeno, a ese conflicto intergeneracional, que ustedes dirán, eso siempre ha existido, en James Dean, Rebelde sin causa, pues imagínense tan viejo que es eso, ya ahí había un conflicto intergeneracional. Pero quizás lo que hoy ahonda este conflicto es que hay unas formas de codificación y decodificación distintas. Es decir, hay un régimen del signo que quizás es lo que más nos está afectando la comunicación. Y esto no pasa solo entre padres e hijos, sino, por ejemplo, entre profesores y niños y niñas, agentes educativos, adultos y niños y niñas. La explicación frecuente, o al menos es la que dicen algunas personas, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es que antes esto se podía resolver fácilmente, yo hacía el regaño, yo reprendía, y ellos inmediatamente obedecían, ¿sí? Creo yo que esta idea de todo tiempo pasado fue mejor, quizás es una nostalgia de algunos, pero digamos que más allá de la frase, creo que hoy tenemos que buscar unas explicaciones y unas posibilidades para que esto deje de ser tan profundo y se minimice ese conflicto intergeneracional que igual siempre ha existido y va a existir. Lo segundo es que la infancia en su enunciado singular, ¿cierto?, realmente es una invención. O sea, no pensemos a los niños, las niñas y particularmente la infancia como una cosa que siempre estuvo ahí, como un asunto natural. Al igual que el género, por ejemplo, la infancia es una invención social del mundo occidental que tempranamente fue utilizado, fue una imagen muy importante para mostrar el progreso y el desarrollo de las sociedades. Así que, digamos, educar al niño, prepararlo para el futuro, mostrarlo como una entidad que requería intervenciones, por ejemplo, cuidado, escolarización, era de alguna manera
un sinónimo de progreso y civilización de las sociedades occidentales. Entonces, por eso quisiera como, esto es una larga discusión, está en Philippe Barrier, que es un historiador muy importante sobre estos temas, pero solamente quisiera decir que esa idea, digamos, universal de la infancia se empieza a quebrar hoy porque lo que diríamos es que ha empezado a agotarse tras unas condiciones epocales de nuestra historia reciente. ¿Cuáles son esas condiciones epocales? Si uno busca algunas personas que lo trabajan desde los estudios culturales, dirían, hay un fenómeno relacionado con el consumo, hay un fenómeno relacionado con la comunicación y hay otro que es el de la experiencia estética, que de alguna manera empiezan a remover esa lógica de un niño que va por etapas y por secuencias siendo preparado para cuando sea adulto pueda tomar las decisiones. Y finalmente, parte de este agotamiento está relacionado con nuevas experiencias de los niños y de las niñas. Hay muchas experiencias. La experiencia del conflicto armado es una cosa. ¿Sí? Seguramente ustedes recordarán Los colores de la montaña, ¿lo vieron? Entonces ahí, digamos, se retrata la experiencia de los niños y niñas haciéndole resistencia a la guerra desde el juego, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Reinventándose la vida cotidiana en medio de las minas antipersonas, ¿sí? Ahí hay una forma de infancia, hay una expresión de la infancia que quizás sea distinta al niño o la niña que está aquí en la ciudad. Algunos dicen de apartamento, que me parece muy feo, pero bueno, digamos de conjunto cerrado, en donde lo recogen por las mañanas para ir al colegio y lo traen. Ahí hay otra experiencia, ¿sí? Entonces creo yo que es muy complejo intentar ubicar todo como en una misma condición y desde allí enunciar, ¿no? Entonces, particularmente, creo yo que hay un asunto relacionado con comunicación, consumo cultural y experiencia estética, particularmente la omnipresencia de la imagen, un asunto de cultura visual, un asunto de cultura digital y un asunto de cultura popular que cada vez están más en intersección. Y ahora lo vamos como a detallar un poco. Otros puntos de partida, familias desconcertadas. ¿Cómo socializar? ¿Cómo se hace la crianza? ¿Cómo se transmiten los legados culturales? Es muy difícil. Creo yo que hoy uno de los dilemas más fuertes, lo hemos constatado en algunas investigaciones, ahorita le comentaba a Mariel, por ejemplo, las sorpresas o las cosas que uno empieza a entender a veces a partir de la investigación, ¿no? La mamá está en España y se conecta por Skype con los hijos para poderles revisar la tarea para el otro día, ¿no? Más o menos están pasando eso. Entonces, ahí se está haciendo crianza, se está haciendo socialización, es una cosa de vigilancia a través de las pantallas. O sea, y hay unos dilemas interesantísimos sobre esto, digo desde la investigación, pero cuando uno se pone desde papá a entender esto, es cada vez más difícil. Entonces, aquí vamos a entender por socialización un proceso de integración y adaptación a la estructura social. La socialización no solamente ocurre en la primera infancia, sino a lo largo de la vida, ¿sí? Y sobre esto hay unas teorías de la sociología muy amplias que son interesantes. Pero la socialización implica un proceso interactivo. No es una cosa pasiva, ¿no? No es que yo sea un receptor y ahí socializo. Entonces implica participación. Y por el otro lado, aquí vamos a entender la crianza, sobre esto también hay debate, práctica de crianza, estilo de crianza, pautas de crianza, pero entenderíamos aquí crianza como unas acciones de los adultos hacia los niños, ¿cierto? Quizás sea en la primera infancia con mayor énfasis. Y esta idea de unas acciones de los adultos hacia los niños tendrían que ver con dos asuntos muy importantes. Que ellos sean capaces de sobrevivir, porque es un problema de sobrevivencia, pero también de integrarse a la vida social, ¿sí? Entonces, digamos que y bueno, los debates de pautas prácticas, eso sí se lo dejo a los colegas de la psicología, que ellos lo explican mucho mejor. Pero creo que hoy es más difícil hablar de pautas, es más difícil hablar de las pautas. Quizás lo mejor sea hablar de las prácticas o las experiencias de crianza. En la Universidad de Antioquia hay un grupo que se llama Crianza Humanizadora o Humanizada, muy interesante, que trabajan estas cosas, recuperan la noción de apego, vínculo afectivo, bueno, toda esa onda que me parece súper interesante para aquellos que estén interesados en el tema de la crianza, por ejemplo. Hay una aparente brecha entre inmigrantes y nativos que también es muy discutida. La industria cultural y el mercado del entretenimiento nos montaron en la onda de nativos digitales, a pesar de que hay teóricos que hablan muy seriamente de eso, pero pues uno con alguna frecuencia ve transnacionales dedicadas a difundir lo de los nativos digitales con unos propósitos, digamos, comerciales muy... Entonces toca tener también cuidado con esta idea de nativos y de naturalizar que ya todos los niños son nativos digitales. Yo creo que hay ahí una cosa que tendríamos que entender y evidentemente sí hay algunos que nos tocó ser inmigrantes
Y definitivamente hay aquellos que nacen en medio de un entorno sociotécnico-cultural y que, pues digamos, adoptan unas prácticas, digámoslo así, un hábitus que les va permitiendo integrarse a esa lógica, ¿no? Pero digamos que no es una cosa tan dicotómica como uno siempre lo ha pensado. Las instituciones que pretenden educar reafirman su quehacer a partir del disciplinamiento y las lógicas de formación logocéntricas y enciclopédicas. Yo voy a tratar esto más adelante. Me parece que a pesar de que usemos computadores y tengamos pantallas y todas esas cosas, seguimos considerando que el problema del conocimiento y de la formación, al menos en las instituciones educativas formales, tiene que ver con disciplinamiento y tiene que ver con un asunto logocéntrico enciclopédico, es decir, escribir de izquierda a derecha, de arriba a abajo, bajo una estructura, digamos, alfabética enciclopédica que hoy ya, digamos, empieza a tener muchos interrogantes, pero ya lo hablaremos más adelante. Resultados, una socialización familiar que tiene una tendencia muy mediática y muy consumidora. Algunos datos ya nos empiezan a mostrar eso. Una escuela galpón, que es una idea que trabajan Corea y Leukovics en un libro que se llama Pedagogía del aburrido, no del oprimido, sino del aburrido. Y contrato didáctico. ¿En qué consiste ese contrato didáctico? Yo como profesor hago de cuenta que les enseño y ellos como estudiantes hacen de cuenta que aprenden. Y así funciona el contrato implícito, ¿no? Entonces, y hasta se gradúan, o sea, hasta pasan las materias, pero no sabemos si aprendió, porque nos obsesionan las pruebas y los estándares. Las pruebas y los estándares quizás midan desempeño. Aprendizaje, no sabemos, no sabemos. Entonces, bueno, pero mi idea no es hablar sobre las pruebas porque no es el espacio. Bueno, y pues solamente, un poco para cerrar este punto de partida, este escenario de incertidumbre sugiere comprender las transformaciones socioculturales, ontológicas y cognitivas de los niños y de las niñas y analizar un poco la emergencia de esta forma de comunicación, sobre todo en relación con algunas cosas que creo que son necesarias que las discutamos. Por ejemplo, los modos de ser niño o niña hoy. Eso es otra cosa, ¿sí? Es decir, una cosa es el niño o la niña de los años 70, pues digamos que tiene una manera de ser entendido, de ser tratado, de ser cuidado. Me parece que ahí hay otra subjetividad que está emergiendo y que quizás sea necesario entenderla, pero también otros modos de hacer. Hay otras prácticas sociales, hay otras formas de interacción, que si son mejores o peores, no sé. O sea, no podría hacer una valoración, pero sí son distintas. Otras formas de leer, otras formas de escribir, en suma, otras formas de aprender, ¿sí? Y a mí me parece que hoy es necesario que maestros, maestras, agentes educativos, padres de familia, empecemos a mirar otras vías para lograr procesos que son fundamentales en la vida de los niños y las niñas, como la socialización, la crianza y la educación. Quizás algunos ya conocen este video. Ay, no suena. Ya lo volvemos. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha para un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ahí ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones pero completas, por eso lo de Full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. Bueno, los trucos también de la publicidad, ¿no? Pero digamos que el spot nos sirve un poquito para entender qué es lo que hay aquí en el fondo, ¿no? Recuerden la noción de Margaret Mead. Culturas posfigurativas, culturas cofigurativas, culturas prefigurativas. Margaret Mead sostenía que en cierto momento, en cierta época, fue muy importante esa idea de que los mayores, los que tienen más experiencia en el mundo, le enseñaban a los recién llegados al mundo. Entonces ahí se configura una idea de posfiguración, posfigurativa. Hay otra que es la cofigurativa, en donde quizás entre pares aprenden y se enseñan mutuamente, que es muy propio, digamos, de las sociedades industriales en adelante. Y dice Margaret Mead, además que es un libro ya que tiene su tiempo, en los años 80 más o menos, dice, estamos asistiendo a unas culturas prefigurativas. Quizás aquellas donde los más jóvenes
a partir de sus experiencias y saberes, le pueden enseñar a los mayores. Bueno, quizás hoy está pasando en el mundo de la comunicación y de los medios digitales. Entonces, por esa razón, digamos que mi interés pues no es casarme con una teoría. Yo hago una valoración muy pública de este término que lo plantea Carlos Scolari. Ha estado aquí en la Javeriana mucho rato. Y pues para nosotros ha sido clave porque se ha aproximado a plantearnos una idea distinta de comunicación, justamente ante el advenimiento de no solamente de Internet, sino de lo que implica pasar de un lenguaje analógico a un lenguaje digital, pero no solamente en los términos técnicos que implican los lenguajes de programación, sino además lo que implica que lo digital se nos vuelve interactivo y al volverse interactivo involucra a los sujetos en una dinámica distinta. Es decir, ya no estamos hablando únicamente, porque igual existe, de un grupo, un sector, una persona que produce un contenido y los demás somos receptores pasivos. Digamos que eso todavía existe cuando uno ve ciertos noticieros por televisión. Puede ser, ¿cierto? O cuando uno lee cierta prensa que todavía existe en nuestro país. Pero lo que quiero decir es que hay una constelación hoy de prácticas comunicativas en donde los sujetos no solamente son receptores, sino que además pueden llegar a ser productores, a partir de algo que a mi juicio es muy acertado en Scolari, lo interactivo, o digámoslo en términos más claros, la interactividad posibilita eso. No quiere decir que porque usted ya está en una red social como Facebook, usted se volvió productor de contenidos. Esa no es la hipótesis. Pero lo que sí vemos es que esa interactividad progresivamente puede llevar a la persona a producir contenidos. Producir contenidos no al estilo del diseñador, el programador, pero sí unos contenidos que incluso en un momento dado pueden volverse alternativos. Pueden incluso ser resistencia, ¿sí?, a las hegemonías. Y en ese sentido me parece interesante el término comunicación digital interactiva. No olvidemos que cuando hablamos de las tecnologías digitales, yo parto de un presupuesto, digamos, que es un poco filosófico, y es la idea de fármacon. Fármacon en los griegos era tanto el remedio como la enfermedad. Yo diría que las tecnologías digitales hoy son tanto el remedio como la enfermedad. Depende. Por eso Jesús Martín Barbero dice, no nos quedemos en los medios, sino pasemos a las mediaciones. No nos quedemos en los aparatos, sino pasemos a los procesos. No me diga usted qué último smartphone tiene, dígame usted qué es capaz de hacer con eso. Entonces yo creo que esto nos mete en una discusión muy interesante acerca de los usos y las apropiaciones de los medios. Por eso es tan importante un portal como Maguaret, porque no solamente pone al niño en una condición de receptor pasivo, sino lo pone en un proceso de interactividad. Y el equipo lo que hace todo el tiempo es pensar cómo potenciamos esa interactividad, ¿no? Quizás a futuro los creadores que tiene hoy el equipo tendrán que pensar cómo harán estos niños para producir contenidos, ¿no? Yo creo que habrá un reto mucho mayor a futuro que será por ahí, ¿no? Entonces son un nuevo fármaco, pero además porque el problema de los medios no es un asunto técnico aislado de la sociedad y la cultura. Hay una relación intrínseca, hay una interdependencia entre sociedad, cultura y técnica. Así que lo nuevo, porque hoy estamos también como muy entusiasmados con las tecnologías digitales, pero quizás lo nuevo, más allá de la sofisticación de los aparatos, de los dispositivos, es entender este tránsito. Hay una comunicación basada en medios, que es la historia de los medios en el siglo XX, es esa, que tiene un carácter muy analógico. Recuerden que lo analógico es cuando se intenta representar lo original, ¿no? Pero aquí ya no hay una representación de lo original. Cuando ya entramos en una lógica de la virtualidad, estamos hablando de otra forma de realidad. No estamos hablando de la representación. Estamos hablando de otra exposición de la realidad. Así que esta oposición entre lo real y lo virtual no sería tan cierta. Lo virtual vendría a ser otro modo de realidad, ¿sí? Porque el avatar ahí sigue haciendo cosas. Yo apago el computador y el avatar sigue haciendo cosas, ¿sí? Y en lo virtual se dan muchas posibilidades de agencia social y agencia cultural. Así que hoy estaríamos hablando no solamente de productores y de consumidores, sino de un neologismo, bueno, que realmente no es tan nuevo porque ya Alvin Toffler lo había planteado hace mucho rato, que es el de prosumidores. Sujetos que a la vez que consumen, producen. Puede sonar un poco extraño, pero ahora la idea es que veamos algunos ejemplos de cómo opera esto. Me parece interesante también poder identificar qué pasa con el campo cultural, que es una discusión tremenda.
Si uno sigue, por ejemplo, al último García Canclini, porque una cosa es del García Canclini de los años 90, con sus culturas híbridas, pensemos un poco en lo que él nos está diciendo en estos momentos. Por un lado, aquí hay una categoría muy importante que es la de cultura popular, muy trabajada en la antropología, muy interesante, en donde aquí estaría, digamos, cómo la gente desde esas formas de agencia comunitaria, pero también a partir del consumo, terminan generando unas formas de socialidad, de ritualidad, de sensibilidad, y aquí los medios juegan un papel muy importante, y sobre esto, bueno, Martín Barbero también ha hecho unas contribuciones muy importantes. Cultura visual, omnipresencia de la imagen, una cosa muy importante que cada vez está más presente en nuestras vidas. Somos aficionados a las imágenes. Y entonces la imagen empieza a constituirse no solamente en un modo de representar, sino en una narrativa que dice cosas de nosotros, del mundo, y que no solamente nos permite acceder a ella, interpretarla, sino introducirse en su propia lógica. Por esa razón, una de las cosas fundamentales cuando hablamos de cultura visual es cómo la imagen es una narrativa que no solamente me da cuenta de algo acontecido, sino que es una práctica social. Piensa en la fotografía. La fotografía hasta hace 10 años, 20 años, ¿cómo se hacía? Era un ritual. Entonces, no sé, primera comunión, nos poníamos la pinta y nos tomaban la fotografía y eso terminaba siendo un emblema de la memoria muy importante. O el matrimonio, o bueno. ¿Cómo se hace la fotografía hoy? Piensen en cómo se hace hoy la fotografía, especialmente en los jóvenes y en los niños. Entonces el selfie ya no es la representación de algo, ni es la ritualidad, sino es el testimonio de lo que va aconteciendo. ¿Sí? Entonces la selfie de esta noche ya no va a ser la de mañana. Entonces ahí hay una práctica social distinta de la fotografía que no es la misma de hace unos años. Bueno, igual cuando uno hace la primera comunión, igual habrá que tomarse la foto con el ritual, pero digamos que puede cambiar, puede cambiar. Y la cultura digital, pues que digamos también es un gran tema, pero que de alguna manera lo que nos muestra es que los sujetos cada vez están más incorporados en 3 atributos que define Pierre Levy, que es lo digital, lo interactivo y lo virtual, ¿no? Y que cada vez esto es más constitutivo de lo que nos organiza socialmente. Es decir, sociedad, cultura, política, cada vez están más imbricadas con la cultura digital. Esto no me salió bien, ofrezco disculpas, pero la idea es que aquí haya una intersección, ¿no? Entonces, esa intersección es la que hoy tendríamos que pensar. La cultura popular también es visual, lo visual también es pop. Y esto es muy interesante pensarlo en términos antropológicos, en términos culturales, es muy interesante, ¿no? Bueno, algunos autores claves, lo de Pierre Levy, lo de Bruno Latour, con su teoría del actor red, y la idea de Scolari con hipermediaciones. Lo más interesante de esto es usos y apropiaciones de medios y de contenidos a través de unos vínculos que se dan de distinta manera, no solamente con la imagen, sino con el diseño, por eso la interfaz aquí es muy importante, pero además con la narrativa. Ahora voy a intentar mostrar por qué la narrativa adquiere tanta importancia. En suma, este tránsito de receptores consumidores a prosumidores implicaría entender que hoy los sujetos se instauran, se ubican en unos ambientes, utilizando a McLuhan podríamos traer esta idea de ecología de medios, y esa ecología de medios está de alguna manera articulada a través de los prosumidores con unas narrativas. Fíjense la proliferación de narrativas que hay hoy. No solamente estamos hablando de la narrativa oral y alfabética, que igual son importantes porque son instrumentos para la vida social, sino también estaríamos hablando de narrativas visuales, que son súper importantes, narrativas sonoras y digitales. Cuando hablo de la palabra narrativa, estoy hablando de un asunto constitutivo de el sentido y el significado. Es decir, la producción de sentido y significado requiere lo narrativo. Y acuérdense de Brunner cuando nos habla del pensamiento narrativo. Es decir, cuando usted le pregunta a alguien, ¿cómo le fue esta mañana? No, primero hice esto, después llegué a Transmilenio, me logré subir, llegué a la oficina. Hay una narrativa. Es decir, casi siempre hay una tendencia a organizar la historia y decir, y me involucro en eso. Entonces parece ser que lo narrativo no solamente tendría que ver con las formas de organizar la realidad a partir de lo oral y lo alfabético, sino a partir de esas otras formas. En ese sentido, aquí hay un listado de cosas que no me voy a detener mucho en eso, pero lo que quiero mostrar es qué es lo que está cambiando, no desde la escuela, no desde los profesores, nosotros no lo estamos promoviendo, es una práctica social. Cuando el sujeto se mete a una red social, cuando está en el videojuego, cuando se mete
a un blog, cuando explora wiki, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos, por un lado, sistemas de codificación y decodificación, que no solamente son verbales y textuales, sino también icónicos, audiovisuales e interactivos. ¿Cuál sería la conclusión de este primer atributo? Otras formas de leer y escribir. Otras formas de leer y escribir. Complejo, ¿no? Porque uno diría, la lectura y la escritura formal son fundamentales, sobre todo cuando estamos hablando de ciertas edades de la vida, ¿no? Pero hoy tendríamos que decir, y sobre todo aquellos que hablan de la alfabetización múltiple, ya no es suficiente la alfabetización funcional de lectura, escritura textual. Entonces, hoy tendríamos que pensar muy seriamente hipertexto, que igual pues, es un tema ya de hace tiempo, hipermedia y transmedia. Y ahorita cuando hablemos de transmedia voy un poco a referirme a eso. Segundo, usos y apropiaciones de contenidos. Este es otro elemento fundamental. ¿Por qué los contenidos son tan claves en este momento? Porque el contenido ya no es el texto escolar de la editorial X. Ese es un contenido posible, pero ya ese no es el único contenido al que puede acceder el sujeto. El sujeto puede acceder a múltiples contenidos para entender un problema como la rotación de la Tierra. No es solamente el libro de Santillana que me explica eso. Hasta hace algún tiempo creíamos que el texto era la fuente que nos iba a resolver el problema. Entonces, cuando usted empieza a ver, lo que estamos diciendo es que los contenidos tienen distintos modos de uso y apropiación. No importa que sea Wikipedia, que tanto nos molesta a los profesores. Pero el contenido es clave y por esa razón hoy hay dos procesos fundamentales que son claves pensarlos. Por un lado, la intertextualidad y por el otro lado, la abducción. ¿Qué es intertextualidad? Pues es un poquito como la idea del palincesto en Martín Barbero, ¿no? El texto que aparece en el libro de literatura lo puedo relacionar con cine, pero también lo puedo relacionar con videojuego, pero me puedo ir a otro texto, pero son descubrimientos que hace el sujeto, ¿sí? A partir de una mediación que es clave. Y por el otro lado, abducción. La escuela occidental siempre ha pensado que lo clave es lo inductivo y lo deductivo. Pero hoy hay un tercer proceso, la abducción. ¿Qué es la abducción? Como la actitud detectivesca. Esto puede sonar un poco Hollywood, pero piensen un poco en El nombre de la rosa. Recuérdense, en El nombre de la rosa, digamos que detrás del indicio, detrás de la huella, se va construyendo un modo de descubrimiento, una forma de conocimiento, ¿sí? O piensen en Sherlock Holmes o ese tipo de cosas, ¿sí? Hay un autor que se llama Carlo Ginzburg que trabaja el paradigma indiciario, que es muy interesante para entender cómo es que opera esta cosa de la abducción y sus posibilidades incluso pedagógicas. 3. Producción a partir de lo que ya existe. Este es otro elemento que, digamos, ya haría parte de otra conversación, pero hoy uno de los planteamientos más interesantes para la pedagogía es hablar del aprendizaje expandible, el aprendizaje convergente, el aprendizaje abierto, y justamente tiene que ver con cosas que ya existen y que se pueden ampliar a través de cosas como el remix, el matchup y las remediaciones. Ahora miraremos algún ejemplo. Proyectos colaborativos, esto es fundamental. Cada vez es más claro, fuera de las instituciones, el valor que adquiere la inteligencia colectiva. Digamos que no es una consigna, está ocurriendo. La gente incluso desde diferentes lugares del mundo se está reuniendo para hacer cosas colaborativas y a veces eso no tiene que ver con instituciones educativas que otorgan títulos, pero se produce conocimiento. Se produce formas de acceso a interpretar y ampliar la visión del mundo. Por esa razón yo insistiría en que aquí lo de redes y comunidades es algo que tendríamos que tomárnoslo muy en serio. Y finalmente, publicar y divulgar lo producido. Esta idea de un niño que hace tareas y el profesor en su soledad dice si está bien o mal, quizás ya no nos funcione. Porque el producto hoy, la idea es que se pueda presentar a una audiencia. ¿Sí? El tema, digamos, de las audiencias es muy importante para los que están metidos en esto. ¿Algún ejemplo de aprendizaje expandido y de remix?
Se los recomiendo. Es una artista que se llama Nina Pali, que trabaja animación. Pero digamos que más allá de lo que técnicamente y lo artísticamente puede uno discutir, es, digamos, la noción que está detrás de esto. No sé si recuerdan que la primera imagen es una pieza de museo que está allí fija, y a partir de esto se crea la animación, el movimiento y el paisaje sonoro. Es esa la apuesta. Es decir, usted no crea de la nada. Bueno, pues hubo genios que hicieron eso en el Renacimiento, pero digamos, hoy la creación tiene que ver con asuntos que ya existen. Y por eso hay un movimiento muy importante en el mundo que se llama el remix, el manifiesto remix, que es un poco lo que hacen los DJ, por ejemplo, con la música. ¿Sí? Y que hay un gran debate acerca de que esos contenidos tienen derecho de autor y no se pueden tocar, no se pueden experimentar, y otros que dicen, bueno, hay unos contenidos que deberían ser de la cultura libre y que yo podría acceder a ellos. Entonces, sobre esto hay unas discusiones muy interesantes y los invito a que vean un poco los trabajos que ella ha hecho. Infancias, pues sencillamente decirles que aquí hay una larga historia. Les decía al inicio que sobre los niños y las niñas se desplegó el proyecto civilizatorio del mundo moderno. Esa creación de la infancia fue indispensable para que los estados modernos pudieran de alguna manera mostrar la importancia que tenía la unificación alrededor de unas narrativas, la narrativa de la patria, la narrativa de la identidad, pero también la narrativa de los niños y las niñas. Hay que cuidarlos, hay que escolarizarlos, hay que prepararlos para el futuro. De allí viene que infancia en singular significa los sin voz, infantis. Entonces, si seguimos asumiéndolo en singular, estaríamos ratificando la idea de que los estamos preparando para que algún día, no sé, a los 18 años, cuando ya puedan votar, entonces ahí sí tengan voz, no sé, pero como son jóvenes, entonces los jóvenes son como medio peligrosos. Entonces quizás no, hay que aplazar eso para que cuando ya sean adultos maduros, ¿sí? Y seguimos aplazándolo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un asunto que tendríamos que tener en cuenta frente a esto. En el mundo occidental se trabajó mucho esta idea de normalización, cuidado y escolarización, y lo que estamos viviendo es un tránsito hacia las infancias contemporáneas, ¿no? Voy a pasar esto porque quizás no me alcanza el tiempo, pero solamente mostrar que en el caso colombiano, y esto fue como un poco la investigación que hicimos en el 2013, pues digamos, hay un asunto muy fuerte con lo visual y con el contenido televisivo que empieza a multiplicarse, que empieza a expandirse a partir de multipantalla, a partir de cosas como Los Simpson, a partir de programas que intentaban infantilizar pero que terminaban involucrando otras temáticas, y un mercado prometedor de tipo transnacional en el que se involucran los niños y las niñas, como estas cosas que ustedes ven aquí de Mattel y de McDonald's. Bueno, sobre esto hay muchas discusiones, pero quizás la tendencia más reciente es la que tiene que ver justamente con las telerrealidades y con una cosa que Jenkins llama la creación de mundos. Es decir, estamos hablando de fenómenos como Harry Potter. Harry Potter es uno de los fenómenos de la industria mediática más exitosos en el mundo. Fueron 500 millones de libros vendidos por Rowling. Se traslada a una saga cinematográfica, se traslada a un videojuego que se llama Quidditch y se traslada a un montón de cosas, ¿sí? Entonces es una narrativa que se expande y que va adquiriendo de alguna manera usuarios y consumidores que están allí y que se vuelven fieles a la marca y a la imagen. Por esa razón, pues también es muy importante tener en cuenta las prácticas sociales que surgen a propósito, por ejemplo, de las redes sociales digitales, prácticas que complejizan asuntos como la socialidad, la ritualidad, la sensibilidad y otros procesos que tienen que ver un poco con los objetos, la relación sujeto-objeto. No sé si estuvieron en el Indie Box en estos días. Hay unos asuntos muy complejos en términos de, por ejemplo, la realidad aumentada, ¿sí? Y en términos, digamos, de los mundos virtuales que hoy se construyen alrededor, digamos, de unas mediaciones y unos dispositivos que están ahí. Entonces, pues estamos asistiendo a este tipo de fenómenos, lo que nos lleva a hablar un poco de la noción de generación transmedia. Transmedia es un fenómeno que tiene que ver con lo narrativo, que tiene que ver con creación de mundos, que tiene que ver con expansión de aprendizajes. Entonces, algunos ejemplos que nos podrían ilustrar al respecto. Desde la industria del entretenimiento, esta es una infografía que saqué de Scolaris, sino que no me alcanzó a quedar por acá. Star Wars es, digamos, una primera forma de transmedia, surge del cine y posteriormente se expande a contenidos de televisión, a literatura,
a contenidos digitales, se expande al cómic, a la web y así sucesivamente. Pero el contenido no es el mismo, el contenido se va transformando, van apareciendo otros personajes, otras tramas, otros personajes, y eso es lo que finalmente está pasando hoy con la industria del entretenimiento. Otro ejemplo muy conocido es este. Ya ustedes saben que aparte de la trilogía de esta película, pues hay un videojuego, Enter the Matrix. También hay una animación que se llama Animatrix, y lo que hay es de alguna manera una expansión de la narrativa que hace que los usuarios sigan ahí de alguna manera experimentando ese contenido. Otro ejemplo, pues, que era el que ya les mostraba. Este ya parte es del libro, y del libro se empieza a expandir hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos de generación transmedia? Porque finalmente los jóvenes que nacieron y crecieron desde finales de los 90 y a lo largo del 2000 se han involucrado en este tipo de narrativas a través del consumo cultural, a través del entretenimiento y a partir de una oferta televisiva que nosotros quizás los más viejitos conocemos. ¿Qué significa pasar de 3 cadenas, que era lo que ofertaba nuestra televisión en Colombia, a la televisión por suscripción, y hoy a tener un niño haciendo zapping con más de 100 canales viendo contenidos televisivos? Porque no solamente les interesa Discovery Kids, ¿sí? No fuera que les interesara solo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Pues yo creo que ahí hay una transformación muy importante del sujeto, porque finalmente es un asunto de la imagen y es un asunto del contenido que está ahí, ¿no? Pero lo que quiero es que no se lleven la idea de unas narrativas que solamente tienen que ver con el entretenimiento. También los jóvenes organizados hacen transmedia, tal vez inconscientemente. Este es el colectivo Anthrax. Street Art es un grupo de aquí de Bogotá que trabaja en stencil, graffiti, ese tipo de cosas, pero lo hacen en diálogo con el Cabildo de Bosa, el Cabildo indígena, pero además son muy activos en las redes y en Instagram, y entonces tienen su colección en Instagram como una posibilidad de digitalizar, digamos, su narrativa urbana que ponen ahí en los muros. Entonces, ahí hay una forma de transmedia, y quizás ellos no lo saben, pero es una forma de hacerlo, ¿sí? Otra forma es la que hace el colectivo Charval, no sé si los conocen. Ellos hicieron un trabajo que se llama Los 11, como un cuento sin hadas. Lo que hacen es, a través de un formato que se llama la novela gráfica, trabajar, recrear los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Los 11 son los 11 ratones que representan a los 11 magistrados que perecieron en este hecho, y hacen un trabajo, digamos, casi de investigación de memoria histórica con familiares, periodistas y no sé qué, para construir esto. A través de Vive Digital, en las tabletas que se han entregado en algunas instituciones educativas está la aplicación móvil, y ahora están haciendo una película. Entonces empezaron con la novela gráfica, después pasaron a un libro impreso, que además parecía muy raro, y ahora están en una película gracias a, creo que a una beca que se ganaron, no sé si fue con el ministerio. Esto lo conocen muchos, Festival Ojo al Sancocho, de los que hemos aprendido mucho, jóvenes que están haciendo video, corto, cine alternativo, un poco para mostrar que Ciudad Bolívar no es siempre lo que se intenta mostrar a través de los medios hegemónicos, y cómo desde allí se construyen otras formas. Ya están experimentando animación digital, están experimentando y son muy activos en las redes sociales y en los medios alternativos. Este es tal vez uno de los más complejos, porque estamos hablando de Montes de María. Ya ustedes saben la historia de Montes de María. Hemos tenido unas de las masacres más terribles en la historia de la violencia de Colombia. Hay un festival audiovisual que se llama Montes de María. Los niños, las niñas y los jóvenes entonces trabajan memoria histórica, trabajan sus ritmos originales del Caribe, trabajan cineclub y hacen un montón de cosas que también de alguna manera lo que nos están mostrando es eso. Espontáneamente los jóvenes están haciendo esto. Por eso me aproximo a decir que hay una generación transmedia que está experimentando con contenidos y eso. En estas experiencias de jóvenes no está la escuela ni la universidad. Bueno, sé que la Javeriana y Ático apoya al Festival Ojo al Sancocho, nosotros también lo hacemos en la Distrital, pero los protagonistas son ellos. Y esto no pasa pues como por un proceso de ilustración donde hay unos profesores que enseñan, sino hay otra cosa. Quería solamente mostrar esto porque me parece muy interesante en lo de Maguaré. Maguaré no solamente, digamos, implica la interacción de los niños con el portal, sino un montón de actividades que se expanden, que surgen de esa narrativa y que permite que ellos y ellas generen otras cosas, no solamente en el mundo online, sino en el mundo offline, ¿no? A propósito de lo que nos decía Mauricio sobre
el aviso que siempre les dice a los 45 minutos, no se le olvide que allá afuera hay otras cosas que hacer, ¿no? Entonces me parece que en eso es una muy buena posibilidad. Y solamente les quiero mostrar un ejemplo de un trabajo que se hizo en la distrital con unos profesores con niños de grado segundo. Entonces, se puede producir contenidos transmedia con niños de grado segundo. Uno podría decir que eso es un poco arriesgado. Los niños hicieron un centro de interés, les interesó, estaban en época de Halloween, vieron Hotel Transilvania, digamos que era como una película ahí que les interesaba mucho en el momento. Claro, intereses de la industria cultural y todo eso, ¿no? Del mercado. Pero entonces, a partir de eso, los niños crearon unas historias a través de una aplicación que se llama Calameo. Y entonces el requisito era, tienen que inventarse otros personajes y otra narrativa, y allí los niños empezaron a hacer estas cosas. Los dos niños que están aquí hicieron una historia que se llama Los Niños Lobo, y los niños lobo luego se convierten, lo hacen mediante otra aplicación que se llama, se me olvidó, bueno, es una que va marcando con imágenes en movimiento que se van rotando y van incluyendo aquí texto alfabético y que van mostrando una historia. Entonces, solamente les quiero mostrar muy rápidamente la historia que hacen estos niños después de haber hecho el cuento. Claro, nos puede parecer muy básica la cuestión, pero digamos que en el proceso de creación hay... Claro, y otra cosa que uno podría, pues Cristiano Ronaldo y James, bueno, uno podría tener muchos reparos frente a esto, pero lo que quiero mostrar justamente es la intersección de la que hablábamos hace un rato. Es decir, hay una producción que tiene que ver con eso que está ahí en los medios, que tiene que ver con esa cosa del entretenimiento, pero que quizás va alimentando otros procesos muy importantes como el proceso de lectoescritura. Así que con esto, pues como para cerrar la conversación, quiero un poquito pasar a la última parte, que es la de, pues digamos, ¿qué nos dice esto en términos de familia y escuela, ¿no? Entonces lo que yo quisiera decir, voy a pasarme esta para no... es esto, digamos un poquito la idea de Martín Barbero es cómo pasamos de los medios a las mediaciones. Y esta idea nos lleva a decir, bueno, por un lado tendríamos que pensar que el problema de los medios y los dispositivos, olvídense de los atributos y de todas esas cosas, sino especialmente de los usos y las apropiaciones sociales que podemos hacer de eso. Martín Barbero trabaja estos conceptos que son muy importantes, ritualidad, socialidad, tecnicidad, y la institucionalidad, pero finalmente lo que más nos interesa es que se van construyendo unas matrices culturales en donde pasaríamos de sujetos receptores a sujetos productores y actores históricos. Y si estamos hablando ya de la escuela, el centro de desarrollo infantil, lo que nos corresponde en la labor pedagógica, creo que es interesante arriesgarnos a la noción de mediación pedagógica. Quizás esta idea de un profesor que enseña y habla, así como lo estoy haciendo yo, ya no nos funciona. Quizás lo que hay que hacer es pensar la cuestión de la mediación. Entonces, pensar la comunicación en la educación. De hecho, Guillermo Hoyos, que es de esta casa y que para muchos de nosotros fue muy importante, sostuvo eso al final de su trabajo. Decía, oiga, es que pensar educación es pensar comunicación. Hacer educación es hacer comunicación. Y en ese sentido, tendríamos que entender que hay unos dispositivos mediadores y unas acciones mediadas. En los dispositivos, no se queden con la idea solamente de los atributos técnicos, que de todas maneras tiene que ver con el entorno material, sino también con los atributos semióticos. Hoy tendríamos que hablar de lenguajes en plural, entendiendo que los atributos semióticos tienen que ver con eso que hemos hablado, visual, sonoro, animación, lo digital, y en ese sentido estaríamos hablando ya del entorno simbólico. Estos dos son fundamentales hoy para pensar pedagogía. Por el otro lado, acciones mediadas. Recuperemos la idea de zona de desarrollo próximo, pero desde una clave, digamos, un poco más actualizada, interactividad. Pensando otros tiempos y otros espacios. Esta idea de la escuela con filas,
primera hora matemática, segunda hora ciencia. Digamos que creo que eso es muy complejo. Un niño hoy en básica secundaria tiene que ver como 13 asignaturas. No sé quién puede aprender en esas condiciones. Entonces habría que pensar hoy en otros tiempos y otros espacios. Una escuela, un jardín, un centro de desarrollo con una lógica distinta de espacialidad y de temporalidad. Unos contenidos que sean capaces de expandirse con distintos modos semióticos. Otras formas de leer y escribir, pensando, por ejemplo, lo que hemos hablado, hipertexto, hipermedia, transmedia, pero además la idea de socializar lo producido, que es un poco lo que se experimentó en este trabajo. Ahí en el blog están los niños luego con los padres de familia en todas estas cosas. Y finalmente, pues yo diría que es muy importante hoy pensar, bueno, esto que está pasando hoy con las familias, ¿no? Esto que está pasando hoy con las familias, se nos volvió muy complejo el tema de la crianza y la socialización familiar. Hay que experimentarlo online y o lo offline, casi que hay que volverlo como una regla de juego en la vida familiar. Y por el otro lado, pues digamos, el tema no es solamente de equipamiento y conectividad, ¿no? Yo creo que más allá del equipamiento y la conectividad, en el fondo, no podemos, digamos, desconocer que nos toca replantear varias cosas. Por ejemplo, empezar a pensar los ambientes de aprendizaje. En los lineamientos técnicos de educación inicial se habla de los ambientes de una manera muy interesante, a mí me parece que hay que pensarlo. Unos contenidos mucho más interactivos, esta cosa del texto escolar, el manual, bueno, eso hay que intentar pensar otras posibilidades. Algunos están trabajando postproducción en repositorios de web y unas prácticas pedagógicas interactivas que nos lleve de la enseñanza de temas a una gestión colectiva de conocimientos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Juan Carlos, una pregunta a partir de todo lo que nos has contado que es muy interesante. Y es, de acuerdo a tu experiencia, ¿consideras apropiado tener, di tú, un dispositivo tecnológico en un aula de primera infancia para bebés? ¿Para bebés? O bueno, hasta los 3 años. Hasta los 3 años. De 0 a 3. De 0 a 3. Bueno, mira, yo creo que hay el dispositivo, digamos, como lo conocemos clásicamente, con interactividad, botones, pantallas, quizás con ese nivel de complejidad no, ¿cierto? Pero, digamos, hay algunas experiencias en donde lo sonoro puede jugar un papel central, por ejemplo, en el proceso de cuidado, crianza, bueno, ese tipo de cosas. Lo he visto, digamos, con chiquis más o menos entre los 0 y los 3. Digamos, ya como una herramienta, como dispositivo pedagógico, con una intencionalidad, yo no lo vería tan necesario allí. Me parece que ya ocurren otras cosas de 3 a 5, de 3 a 6, que un poquito lo pudimos constatar ahora con una validación que se hizo con el portal. Pero me parece que allí sí habría que tener como mucho cuidado por, digamos, las implicaciones que tiene ese proceso, especialmente en ese momento de la vida de los bebés. Gracias. Lo que me arriesgo a decir, pero ustedes son los expertos en ese tema. Ok, gracias. En las experiencias que han tenido ustedes sobre estas investigaciones de lo digital, ¿cuál es la idea que se va construyendo alrededor del valor que podría tener la enseñanza y la transmisión, digamos, del esquema formal de estructuras de la lengua? Me explico. Cada vez como que se tiende más, digamos, que a despreciar temas como la ortografía o la gramática formal de la lengua, y de todas maneras uno pues sabe que no es lo mismo estar en las sabanas de Bolívar que en las sabanas de Bolívar, por ejemplo, y uno se pone a leer digamos comentarios de todo lo que se publica en las redes y uno ve un montón de discursos casi ininteligibles a veces. Y dice uno, oiga, ¿dónde está quedando el valor de esa formación? O hacia dónde va a ser desplazado, o en qué se va a convertir. Yo quisiera saber, digamos, si ustedes han hecho alguna reflexión sobre ese asunto. Bueno, yo creo que es un tema de una gran vigencia en este momento en el campo educativo y pedagógico.
Me parece que hay un esfuerzo de algunos autores por intentar hacer investigación a propósito de lo que está señalando. En Canadá hay un autor de apellido Logan que está preguntándose por los procesos de lectura y escritura en relación con pantallas, en relación con mediaciones tecnológicas, y ha llegado a varias conclusiones. Por ejemplo, hay ciertas experiencias digitales que favorecen determinados procesos cognitivos y determinadas formas de acceso a la lectura y la escritura. Hay otros que la dificultan, ¿sí? Para ser más precisos, una cosa como un hipertexto potencia ciertas habilidades y ciertos procesos que son fundamentales en lectura y escritura. Pero hay otros como los videojuegos, ciertos videojuegos, que pueden afectar procesos de lectura y escritura. Claro, esto está metido las neurociencias, lo cognitivo ahí, y es muy compleja la cosa. Pero entonces, digamos, lo que te quiero decir es que hay unas investigaciones que están muy preocupadas por eso. Me parece que en Canadá están haciendo cosas de psicolingüística y de neurociencias que se preguntan por eso. Y en el caso colombiano me parece que ahí todavía está como muy abierta la posibilidad de investigar eso. Hemos hablado mucho de hipertexto, experimentación con eso, y hay como una polarización entre quienes defienden una cosa y otra. Entonces yo la invitación que haría, más que a polarizar el asunto, es que creo que hay algunas de estas cosas que en clave de mediación, recuerden que esa es como la propuesta, que haya una mediación pedagógica y un proceso de acompañamiento, pueden potenciar determinados procesos, pero sin duda hay otras que pueden afectar, que pueden obstaculizar ciertas cosas, y sobre todo en determinadas edades. Entonces hay que tener como mucho criterio para saber cómo se experimentan estas cosas. Lo que yo vi con estos niños de segundo fue fabuloso, porque lo hacen online y lo hacen offline, lo hacen también de manera formal, como tú dices, ¿no? Y la profesora hace los dos procesos, o sea, se atreve a experimentar digitalmente y con la cosa interactiva, pero está muy vigilante a esos procesos formales, y yo lo vi. Pero bueno, pero quizás es un asunto que hay que discutir, sobre todo ahora que estamos hablando de derechos básicos de aprendizaje en lenguaje y matemáticas, que hay que ponerle mucha atención a ese tema. Yo tengo una pregunta, y sobre todo porque digamos que en este momento nos estamos moviendo no solo con la formación en primera infancia, sino también con la formación de esos adultos, los cuales en algún momento mencionamos como inmigrantes digitales, ¿sí? Yo hago un símil, es tomar como esos rasgos característicos de formación en primera infancia y pasarlo también a esa formación de estos inmigrantes digitales que tienen serios problemas de comunicación asertiva, ¿sí? Y de manejo del lenguaje, sobre todo en temas de formación de educación virtual, ¿sí? Entonces me llama mucho la atención como reflexionar acerca de las estrategias, ¿sí?, más asertivas que se podrían trabajar con estos adultos que tenemos actualmente en nuestras aulas virtuales, que se están formando como futuros pedagogos infantiles, digamos en el caso particular, pero que tienen muchas y grandes falencias frente al manejo de la lengua, frente a procesos de lectura interpretativa, argumentativa y propositiva, ¿sí?, y sobre todo también frente a la construcción de textos. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, como esas estrategias que podríamos utilizar nosotros como docentes con esta población que no es primera infancia, sino que estamos realizando procesos como de reeducación, ¿sí?, frente a este modelo de educación virtual que actualmente pues está acaparando pues las prácticas educativas del país? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta que tiene dos partes. La primera es que yo intento también problematizar mucho eso que hemos llamado educación virtual, que en muchas ocasiones se reduce a un manejo instrumental operativo de plataforma, algunas cosas, digamos, que todos conocemos en las universidades, que llama Moodle, por ejemplo, y que no es otra cosa que un repositorio de archivos en PDF o no sé qué, que se descargan, y he visto profesores que le dicen al estudiante, descargue, imprima y escriba y me lo entrega. Entonces, podrán ustedes imaginarse el tipo de educación virtual que estamos hablando. Entonces yo creo que, digamos, hay que quitarnos como esa idea de la super plataforma para hacer educación virtual. No obstante, hay cosas muy interesantes. La del SENA, por ejemplo, tiene cosas muy interesantes en los que hemos hecho cursos como los de inglés y cosas de esas en el SENA. Pero, entonces lo que quiero decir es que creo que construir educación virtual en Colombia todavía es un gran desafío. Así estemos muy entusiasmados con los cursos MOOC y todas esas cosas. Entonces yo creo que la educación virtual es un proceso que implica un proceso de educación y de alfabetización, como tú dices, no solamente de usuarios,
sino de profesores. Creo que ahí tenemos que hacer un cambio cultural muy complejo porque nosotros venimos de esta cultura alfabética, enciclopédica. Entonces creo que hay que hacer una tarea fuerte allí y lo digo sobre todo a nivel universitario. Ahí hay muchas discusiones. Pero lo otro que tú dices me parece muy importante porque, miren, el tema de la capacitación en TIC, y estamos en un escenario donde saben mucho de eso, ¿sí? Yo creo que hay que tomárnoslo en serio. O sea, esto no puede ser de una capacitación instrumental y yo creo que hay que tomárnoslo en serio y cuando digo eso es, por ejemplo, hay que educar la mirada, como dice la profesora Dussel en Argentina. Hay que educar la mirada. Educar la mirada es qué significa hoy, por ejemplo, tener una perspectiva crítica frente a determinados contenidos. ¿Sí? Y nosotros no educamos la mirada en la escuela, ni a nosotros nos han educado la mirada. Y creo que hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, de cómo se desarrolla lectura y escritura, como tú dices, crítica, interpretativa y tal, pero a partir de distintos modos semióticos, insisto en esto. Porque hoy los modos semióticos son una opción para ampliar el mundo. Recuerden Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿sí? Entonces, si mi lenguaje no logra expandirse en términos de modos semióticos para intentar abarcar y pensar otras posibilidades del mundo, va a ser muy difícil. Creo que a los profesores hoy nos toca hacer esa tarea. Entonces, hay unas propuestas muy bonitas como de mediaciones múltiples, alfabetización múltiple, ¿sí? Pero siempre con una perspectiva crítica de educar la mirada desde esta perspectiva de Dussel. Dussel tiene un libro que se llama Educar la mirada, que de hecho me parece muy interesante para esa pregunta que tú haces, porque implica unas cosas que van más allá de lo técnico instrumental definitivamente.